Quiero escapar de esas horas vividas sin ti. Lléname de tu presencia. Quiero romper la barrera que impide que llegue a ti. Escúchame. Aleluya. Quiero escapar de esas horas vividas sin ti. Lléname de tu presencia. Quiero romper la barrera que impide que llegue a ti. Escúchame. Y Dios lo escuchó. Su nombre, alabe el hermano que él está aquí. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Póngase de pie, iglesia. Y vamos a la palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 10. Quiero hablar sobre la tentación. ¿Quién no ha sido tentado aquí? Aleluya. Qué pregunta, ¿verdad? Pastora, ¿qué pregunta esa? Aquí todo el mundo ha sido tentado. Vamos a hablar de ese tema, tentación. Su nombre, gloria. Primera de Corintios capítulo 10. Versículos del 12 al 13 dice así: para gloria y honra del Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, que dará la salida, para que podáis soportar. Padre, gracias por tu palabra. Dirígeme, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Está de más preguntar quién ha sido tentado, porque todo el mundo ha sido tentado. Gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero hay dos preguntas, aparte de esta pregunta que les acabo de hacer: ¿quién no ha sido tentado? Hay dos preguntas más por las cuales quiero trazar esta palabra. La segunda pregunta es: ¿por qué somos tentados? ¿Por qué? ¿Por qué somos tentados? Y la tercera pregunta es: ¿qué puedo hacer para no caer en la tentación? Aleluya. Mire, amado, si Jesús fue tentado, lo fue porque tenía nuestra condición. Nosotros tenemos una condición. Y esa condición que nosotros tenemos está explicada en la palabra del Señor. Y es que el ser humano fue destituido de la gloria de Dios, de la doxa de Dios, palabra griega, doxa de Dios, que no es otra cosa que la majestad, la dignidad de Dios, la manifestación visible de su presencia. Ya Adán y Eva no podían comunicarse con Dios. Se rompió la comunicación. Quedó rota por causa de la desobediencia. Así que en ese preciso momento el hombre murió espiritualmente. Fíjese que Dios le había advertido: no coman del árbol, porque el día que lo coman, ciertamente el día que lo coman, van a morirse. Y fíjese que ellos no se murieron físicamente en ese momento. Duraron un poco más de tiempo. Pero la muerte espiritual, amados, llegó inmediatamente. La muerte espiritual llega inmediatamente que el hombre peca contra Dios. Eso es inevitable. No espera 5 minutos, no espera 3 segundos, no. Inmediatamente
el hombre muere de forma espiritual. Así que al ser el ser humano destituido de la gloria de Dios, perdió lo que los mantenía santos. Porque fíjese que ellos no habían sido en sí santificados, pero la presencia de Dios los mantenía sanos. Usted preguntará, pastora, pero ¿por qué usted dice que ellos no fueron santificados por Dios? Porque ellos fueron creados y ellos no tenían noción del pecado. Ellos estaban en un momento de ignorancia. Eran perfectos porque Dios los hizo perfectos, y por eso había una comunión íntima con Dios. ¿Y cuál es la evidencia de estas palabras que yo le estoy diciendo? Porque cuando nosotros vamos al Génesis y leemos la creación, todo Dios lo bendijo, pero no lo santificó. Y para entender esto, la palabra santificar quiere decir separados para Dios. Ellos tenían comunión, pero ese término de ser santo ellos lo desconocían porque ellos estaban ignorantes a todo. Y si usted lee la creación y ve que Dios bendijo todo lo que creó, lo único que Dios bendijo, y está escrito, no es porque me lo inventé yo, fue el día séptimo. Porque lo que implica es que Dios separa. ¿Entiende? Dios cogió ese séptimo día. No es que el séptimo día es un Dios, reprendemos al diablo, no. Sino que Dios creó otro día para separarlo para Él. Porque así es que explica la palabra. Dice, Dios bendijo y santificó el día séptimo. O sea, declaró que ese día era sagrado para su uso, para Él, para que el hombre reposara de sus tareas y se dirigiera a Él. Pero el hombre, cuando Dios lo creó, no dijo los bendigo y los santificó. Eso no está en la Biblia. No los santificó, no los separó. Así que el hombre inmediatamente fue contaminado por causa de la desobediencia. Y toda desobediencia, amados, contamina la carne. ¿Lo sabía usted? Toda desobediencia. Cuando los hijos desobedecen a los padres, están siendo contaminados por la desobediencia. Cuando desobedecemos en el trabajo, estamos contaminando la carne por la desobediencia. Cuando desobedecemos en la iglesia, estamos contaminando la carne por la desobediencia. Porque la desobediencia contamina la carne. Y eso fue lo que ocurrió. La carne de ellos fue contaminada. ¿Y por qué somos tentados? Es la pregunta, una de las preguntas. Santiago 1, versículo 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no te tienta, nunca lo hará. Porque de Dios no procede el mal, el pecado, no procede de Dios. Y Él no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué somos tentados? Aquí viene el por qué. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué? Porque tenemos una carne contaminada. Y ya mismo vamos a ampliar eso. Una carne que fue contaminada por el pecado. O sea, somos tentados por la contaminación que se produjo por la desobediencia. ¿Y cuál es la consecuencia de ceder a los designios de la carne? Santiago 1:15 lo explica. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Y qué sucede cuando pecamos? Que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y como le dije ahorita, no necesariamente es muerte física, aunque déjeme decirle algo. Yo leí una noticia de un pastor que encontraron muerto en un motel.
La leyeron. Muchas veces el pecado provoca la muerte física inmediata. Y le digo inmediata, ¿sabes por qué? Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Tarde o temprano todo aquel que practica el pecado morirá. Todo el que ha muerto sin Cristo en pecado está en el lugar de tormento, pero tendrá que resucitar. ¿Y sabes qué pasará? Tendrá que morir de nuevo. A eso se le llama la segunda muerte. Esa segunda muerte será en un lago de fuego que arde con azufre, donde el fuego nunca se apagará y donde el gusano nunca morirá. Esa es la segunda muerte, porque esa es la paga por el pecado. A su nombre, gloria. Aleluya. Pero al instante, como les dije, morimos espiritualmente. Porque sin Dios, dice la Escritura, que estamos muertos. Pero qué hermoso es saber que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Como dijo Pablo a la carta de los Efesios, a los Efesios, que dice: pero Dios, capítulo 2, versículos del 4 al 5, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque la vida viene de Jesús. La palabra dice que en Él estaba la vida. Aleluya. Sin Cristo no puede haber vida. Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie podrá ir al Padre si no es por mí. Aleluya. El que tiene a Cristo tiene la vida. A su nombre. Si estás muerto en tus delitos y en pecado, pero vienes a Cristo, inmediatamente recibes vida, porque Él es la vida. A su nombre, gloria. Santo. Así que ya sabemos por qué nosotros somos tentados. ¿Por qué somos tentados? Porque nuestra carne está contaminada por el pecado. Esa es la razón por la que somos seducidos y atraídos, porque nuestra carne fue contaminada por culpa del primer Adán. Ahora bien, Jesús vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Aleluya. Dijo el escritor de la carta a los Hebreos, Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sujetos a qué? Sujetos a esclavitud, sujetos al pecado. Pero entonces, mire qué tremendo esto. Escuche bien. Dice que por cuanto nosotros participamos de carne y sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que somos de carne y hueso. Jesús también participó de lo mismo. Él no vino con un cuerpo divino. El Señor le dio un cuerpo como el tuyo y como el mío. ¿Y sabes qué? Está fuerte, pero esto lo dice la palabra. Un cuerpo de pecado. ¿Cómo, pastora? ¿Que Cristo tenía un cuerpo de pecado? Bueno, no lo digo yo, se lo voy a leer. Ya mismo lo voy a leer. O sea que la gente tenía miedo a la muerte porque implicaba descender a las profundidades de la tierra, y mucha gente no creía en la salvación, así que pensaba, en la resurrección, perdón, así que pensaban que una vez muerto se acababa todo, que era el fin, aleluya. Pero Cristo, en la carne que tenía, una carne de pecado, como lo explica el escritor sagrado, condenó al pecado en la carne. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. Mira cómo dice Romanos 8:3. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Cómo tenía Cristo el cuerpo? ¿Carne de qué? Semejanza de pecado. ¿Qué hizo el Señor Jesús con esa carne? Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado, ¿dónde? En la carne.
Aleluya, eso es poderoso, hermano. Y quiero que nos detengamos aquí. Cristo tenía una carne de pecado, pero Cristo no era un pecador. Alábalo. Aleluya. Cristo tenía una carne de pecado, pero Cristo no era un pecador. Y eso es lo que debemos ser usted y yo, que aunque todavía estamos en una carne de pecado, nosotros no practicamos el pecado. Su nombre, esa es la lucha con las tentaciones. A su nombre gloria, porque las tentaciones están. Su nombre gloria. Y el diablo estaba furioso con Cristo. ¿Por qué estaba furioso con Cristo? Porque estando en una carne de pecado, Cristo no se dio a la tentación. Alaba su gloria, no se dio. Le dio, mira hermano, tentaciones de todo tipo. El escritor de la carta a los hebreos dijo que fue tentado. Que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cargaba una carne donde lo que había era mortandad, pero él venció. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre en el cual se tiene que doblar toda rodilla de lo que está arriba, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Mire qué lindo lo que escribió el escritor de la carta a los hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que él sintió debilidad, deseo sexual, alaba, deseo de venganza. Como pastora, sí Señor, en todo. Cuando yo estaba escribiendo este mensaje esta mañana, cuando escribí esta parte, deseo de venganza, inmediatamente a mi mente vino el evento cuando a Cristo lo apresaron, que estaba en el Getsemaní, que cuando viene Judas y le da el beso, eso fue un golpe tremendo. Judas, el que se sentaba con él, lo entrega con un beso. ¿Usted se cree que Jesucristo estaba como que bien relax? No, hermano, Jesucristo no estaba relax. Ay, mira, mi amigo, el que se sienta conmigo, viene a entregarme. No. Y viene Pedro y saca la espada para cortar la oreja de uno de los soldados. Y Cristo le dice, guarda esa espada. ¿Tú te crees que yo no puedo llamar? ¿Tú te crees que yo no puedo hablar con mi padre ahora mismo? Y él me va a enviar a 12 legiones. ¿Tú te crees que yo no puedo hacer eso? Yo puedo hacer eso. Yo tengo poder. Mira, hermano, eso estuvo en el pensamiento de Cristo. O sea, yo puedo vengarme de toda esta gente aquí ahora mismo. Porque Dios, Jesucristo, que es Dios, el Hijo del Dios viviente, tenía el poder para clamar a su Padre. ¿Y tú crees que mi Padre no me envía 12 legiones? Cada legión tiene aproximadamente 6,000 soldados. Es una palabra romana. O sea, Jesús dijo, si yo quiero ahora mismo, para acabar con toda esa gente que ha venido a apresarme, yo le pido al Padre y me manda 72,000 ángeles de guerra aquí. Ay, hermano, 72,000 ángeles de guerra. Llenan este monte y toda esa gente queda muerta ahora mismo. Pero ¿sabes qué? Pero ¿y qué pasa si yo hago eso? La palabra de mi Padre, que soy yo, se tiene que cumplir. Aleluya, alaba su gloria. Aquella palabra poderosa de que Él vino a buscar lo que se había perdido, que sin sangre no hay remisión de pecado. Aquella palabra se tenía que cumplir. Su nombre, gloria. Por eso, mira, Él resistió ¿qué? La tentación de la venganza. Dijo, yo puedo. No lo voy a hacer. Lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Su nombre, gloria. ¿Qué puedo entonces hacer para no ceder a la tentación? Es una buena pregunta. ¿Qué puedo hacer?
pelear con armas espirituales. ¿Cuántos están peleando con esas armas espirituales? Pelear con armas espirituales. Mire lo que Pablo escribe a la iglesia de Corinto en su segunda carta. Pues aunque andamos en la carne, y de eso usted tiene que tener una conciencia, mire hermano, de que usted todavía no tiene el cuerpo transformado. ¿O habrá alguien aquí que Dios ha transformado antes? Hermano, usted no tiene el cuerpo transformado. A usted Dios le transformó la mente y el corazón. Eso es lo que Dios le transformó a usted. Le cambió la mente, le cambió los pensamientos, le cambió el corazón. El Señor lo prometió: quitaré corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¡Ay, santo! Amillo, ya tú no tienes corazón de antes. Ni Cookie, ni Héctor, ni ninguno de ustedes. Ustedes ya no tienen ese corazón de antes que era de piedra. Ahora ustedes tienen un corazón de carne. Dios, cumpliendo su promesa, que daría un corazón de carne y quitaría ese corazón de piedra. Pero mire qué consciente está el apóstol Pablo, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La carne dice: sí, quiero pecar. Pero no, el cristiano no dice: ayúdame a resistir, Señor. Ayúdame a resistir esta carne, papá, que esta carne inclina, ¿cómo es? Se inclina para el monte. Pero ayúdame, papá, que este corazón que tú me has dado, que se inclina a las cosas tuyas, pueda, aleluya, obtener la victoria con tu Santo Espíritu. Su nombre, gloria a Dios, aleluya. Y mira, como dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no es la pistola, no es el cuchillo, no es el bochinche, no es la murmuración, es el Espíritu Santo. En una ocasión Dios dice a Zorobabel: Zorobabel, no es con espada y no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Es con mi espíritu que vamos a vencer, dice el Señor. Y mira qué dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. O sea, las armas espirituales destruyen todo misil, toda bomba. Aleluya, toda bomba nuclear que envía el enemigo. Y también, aleluya, las armas espirituales someten nuestra carne al espíritu. Porque no todo es que envió el diablo. Ahora le echamos la culpa al diablo. Ay, caí en esa tentación porque el diablo me empujó. Me empujó con esa clase de violencia que yo caí rendido a los pies de la tentación. No, la Escritura dice el por qué somos tentados. Es que tenemos una carne que todavía no ha sido transformada. Gloria a Dios, porque hay promesa de que nuestra carne será transformada. Porque sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios. Será transformada a un cuerpo espiritual. Gloria a Dios, porque yo digo que eso es una de las promesas más poderosas que Dios nos ha hecho, hermano. El que esta carne que nos hace la guerra todos los días va a ser transformada. Ya tú no vas a tener esa lucha. Dale gloria a Dios por eso. Ya tú no vas a tener esa guerra que tienes cada día, porque tu carne será transformada. Y no tomará tiempo, aleluya, en un momento, en un abrir y cerrar en un abrir y cerrar de ojos. No solamente nuestra carne, si es que estamos vivos, sino que primero resucitan esos muertos. Pero eso será al unísono. Ellos no se van a adelantar. Eso será la misma vez. Resucitan con cuerpos incorruptibles y los que queden vivos serán transformados. Dios nos dará una carne diferente, un cuerpo diferente, un cuerpo diferente.
Mira cómo dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas espirituales, ¿sabes qué hacen? Derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y vamos a estar prontos para castigar toda desobediencia. ¿Pero cuándo? Cuando nuestra obediencia sea perfecta. Ay, santo, hay una demanda aquí de obediencia perfecta. Ay, Señor, ayúdanos a que nuestra obediencia sea perfecta, papá. Díselo al Señor: Señor, ayúdame, porque yo te quiero ser fiel, Señor, yo no quiero. Mira, hermano, esa oración de todos los días: Padre, ayúdame porque no te quiero fallar. Padre, ayúdame porque yo no quiero ceder a la tentación. Padre, dame fuerza, Espíritu Santo. Hay un coro que a mí me encanta que dice: nada me podrá faltar del amor de mi Señor, donde yo podré encontrar a alguien que me trate igual. Es que no lo hay aquí en la tierra ni en el fondo de la mar. Es que no hay nadie que te trate igual. Y mira la otra parte como dice: nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Si viene la tentación, ¿qué vas a hacer? Prueba o tribulación, ¿qué vas a hacer? Es que clamo al Padre, es que clamo al Hijo y al Espíritu de Dios. Es que clamo al Padre. Óigame, los autores de antes estaban conscientes de la vida cristiana. Aleluya. Cantaban esos cánticos que eran una verdad tan tremenda. Es que si viene la tentación, ¿sabes qué yo voy a hacer? Clamar al Padre, irme de rodillas. Hay tentaciones que te estremecen el alma y el espíritu, ¿sabes? Que te estremecen porque el diablo también, mira, impulsa también para que cedas a la tentación. Pero en ese momento, ¿qué vamos a hacer? A usar las armas espirituales. Y una de las armas espirituales es la oración. Y Cristo las recomendó a Pedro y a los discípulos que estaban allí en el Getsemaní: ora para que no caigas en la tentación. La carne es débil, pero el espíritu está presto. Por eso es que cada día tenemos que decirle al Señor: renueva mi espíritu. Porque el espíritu del humano también se contamina. Y cuando el espíritu se contamina, no solamente la carne, el espíritu también se contamina. El espíritu del hombre, porque el hombre tiene un espíritu que es el que se comunica con Dios. Pero cuando está contaminado no se quiere comunicar con Dios. Se comunica con Dios. Y comenzamos a alejarnos de Dios. Por eso fue que David dijo: renueva un espíritu recto dentro de mí. Dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa oración debe ser diaria. No quiero que mi espíritu se contamine. No quiero que mi carne se contamine. No quiero que mi alma se contamine. Porque Dios, cuando venga, viene a buscar gente irreprensible. Irreprensible delante de Él. Fíjese que Dios no viene a buscar gente que echa fuera demonios. Eso es bueno. Pero Dios no viene a buscar, ese no es el must de Dios. Dios viene a buscar gente que ande viviendo según su voluntad, en obediencia. Que su espíritu, su alma y su cuerpo estén guardados irreprensibles para su venida. Porque a esos son los que Dios se va a llevar. A los irreprensibles, a su nombre gloria. Así que tenemos que entender lo que dijo Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 17 al 18. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis
de ahí la explicación del apóstol Pablo, que lo han acribillado por ese capítulo 7 de Romanos. Ese trabalengua que él dijo: lo que quiero hacer no lo hago. Pablo estaba explicando la realidad de esta carne. Esta carne no quiere buscar a Dios. Es que no quiere. No, yo estoy llena del Espíritu Santo. Aunque estés lleno del Espíritu Santo, tienes que batallar con la carne todos los días. ¿Por qué muchos grandes ministros han caído? Porque se olvidaron que hay una lucha interior. E hicieron como David. ¿Qué pasó con David? Se confió demasiado. Se confió que él era siervo de Dios. Igual que Salomón, que estamos leyendo de Salomón. Se confiaron. Y como hablábamos esta mañana en la escuela bíblica, se confiaron demasiado. Dijeron: ay, benditos, en esta posición que yo estoy, a mí nadie me tumba. No te confíes. Yo no me confío. Los pastores no nos podemos confiar. No nos podemos confiar, porque esta carne es mala. Porque vivimos en la carne, como dijo Pablo. Pero no militamos según la carne. El que milita según la carne no puede agradar a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Las armas espirituales. El ayuno, la oración, el estudio de la palabra, para que la carne no nos gane ventaja. Hasta que venga, aleluya, nuestro Señor Jesucristo y nuestra carne sea transformada. Aleluya, nuestro cuerpo se ha transformado. Ahí sí que el diablo y la carne no podrá derribarnos para nada, porque tendremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Qué bendición será esa. No más dolor, no más enfermedad, no más problemas, no más lucha, no más tristeza. Porque tendremos una carne totalmente distinta. O sea, un cuerpo, porque carne y sangre no entrarán en el reino de los cielos. Y esto es misterioso, ¿verdad? Porque ¿cómo entender eso? ¿Cómo entender que la carne de Cristo, que fue el primogénito entre los muertos? Eso lo tenemos que entender, iglesia. Porque Cristo fue el primogénito entre los muertos. Porque Él fue el primero que resucitó en un cuerpo incorruptible. Y mira qué maravilloso que Cristo comió teniendo un cuerpo incorruptible. ¿A cuántos le gusta comer? Aleluya. Mira, Wilma, alzate la mano. ¿Y a ti te gusta comer? Pues eso no acabará. Cristo comió. Jessica, no te ocupes, que allá vas a comer. Manjares nunca antes visto con tus ojos en un cuerpo incorruptible. De hecho, cuando Cristo apareció en forma de 3 varones, Abraham le cocinó y ellos comieron. Usted dirá: pero qué misterio. ¿Cómo comieron? En un cuerpo espiritual, en un cuerpo que de repente estaba aquí y ya no está, se desapareció. Pues ese cuerpo lo vas a tener tú. Alaba la gloria de Dios. Yo digo: Dios mío, eso es una de las promesas más poderosas que tú nos has hecho, que nuestro cuerpo será igualito que el de Cristo. Por eso es que Cristo es primogénito entre los muertos, porque como resucitó Él, vas a resucitar tú, si eres fiel. Porque aquí se demanda de parte de Dios fidelidad. Fidelidad. Así que sabemos que la carne y el espíritu, no el espíritu de Dios, el espíritu que tú tienes, se oponen entre sí. Hay una guerra tremenda. Pero nosotros estamos llamados a sembrar para el espíritu, no a sembrar para la carne. ¿Qué pasa cuando siembras para la carne? La tentación te vence. ¿Qué pasa cuando abres la computadora y te salen imágenes pornográficas y le das clic para verla? La tentación te domina y te vence. ¿Qué pasa cuando en vez de doblar tus rodillas vas a bochinchar con el hermano? La tentación te dominó.
¿Qué pasa cuando en vez de callar abrimos la boca? La tentación nos domina. ¿Y qué se produce? Muerte. Se produce muerte. Aleluya. Si sabes que ese lugar que frecuentas es semilla que hará crecer en ti el pecado, no vayas. Si sabes que con quien hablas es una semilla que puede producir en ti el pecado, no vuelvas a hablar. Cristo lo dijo en otras palabras. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor es que entres sin una mano al reino de los cielos que con las dos te vayas al infierno. Esa palabra fue clara. Si un ojo te es ocasión de caer, dijo Cristo, sácalo de ti. Mejor te es entrar al cielo sin uno de tus ojos que con los dos ojos irte al infierno. Qué claro fue Cristo. Su nombre fue claro, Cristo. Él no titubeó en decirlo. Aleluya, quita de ti lo que hace en ti crecer el pecado. Sácalo de ti. Huye. Si José se hubiera quedado allí, dígame usted, hermano, hubiera caído. Muchacho joven que ya para ese entonces tenía 18 años, 19, en todo su apogeo. Y aquella mujer, esposa de un eunuco del rey, usted sabe lo que es un eunuco, no la podía satisfacer sexualmente. ¿Qué pasaba con aquella mujer? Tenía una necesidad y puso los ojos en el siervo de Dios, en José. Pero José, aunque andaba en la carne, no militaba según la carne. La carne me está temblando, pero yo milito según el Espíritu de Dios. Alaba. ¿Y qué hizo José? Se fue. No te puedes quedar en la tentación. No digas yo soy fuerte. Ayer dancé en el Espíritu. Ayer yo sentí una gloria poderosa del Espíritu. Pero cuando salí del templo sigue con la carne. Hay un dicho que dice: si tú bates la mantequilla, te dará queso. Por más milagros que hiciste esa noche. ¿Tú sabes cuántos hombres de Dios de campañas poderosas han caído de la gracia de Dios? Va viendo. Tú puedes tener poder que Dios te da, porque el poder es de Dios y Dios te usa. Pero tú todavía no has sido transformado. Y de un culto poderoso puedes caer reventado en la tentación. Por eso tenemos que andar con las armas espirituales. Tenemos que hacer uso de las armas espirituales. Aleluya. Tenemos que hacer uso de las armas espirituales. Mire lo que Pablo dijo a los Gálatas. Porque si las cosas que destruí, mire, escucha esta palabra poderosa. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que si yo vuelvo a frecuentar aquel lugar que dejé de frecuentar para no ceder a la tentación, si dejé de ver esas películas que lo que hacen es formar un torbellino dentro de mí, si dejé de entrar a esos chats demoníacos donde lo que se habla es perversidad. Mire, no es que yo nunca he estado en esos chats, ¿saben?
Es que yo tengo personas cercanas a mí que lo hacían. Y yo lo descubrí. Y ahí lo que había eran perversidad. Todo tipo de perversidad. Todo tipo de perversidad. Si yo vuelvo a edificar esas cosas que había destruido para yo mantenerme en santidad, soy un transgresor. Porque lo que destruí para agradar a Dios lo estoy volviendo a edificar. Estoy volviendo a hacer lo mismo. Y usted va a decir: pastora, es mi carne. Usted misma acaba de decir que la carne es mala. Es la carne. ¿Se acuerdan de José Luis? El que primero dijo que era Jesucristo hombre y después dijo que era el anticristo. A él le encantaba Romanos 7. De ahí no pasó para el 8. Se quedó en el 7, donde Pablo explicaba lo que es la carne. Pablo estaba hablando la realidad de la carne de él y la carne tuya también. La carne quiere pecar. Pero ¿qué dijo él? Gloria a Dios por Jesucristo, porque me ha liberado. Y dijo él en esa carta tan poderosa: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Su nombre, gloria. Santo el que vive. ¿Y qué escribió el pastor Santiago? Capítulo 4, versículos del 7 al 8. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando Dios se acerca, andas en el Espíritu. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros por la desobediencia nos alejamos de Dios. Porque déjeme decirle, si nosotros vivimos una vida de desobediencia, estamos bien lejos de Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios con las armas espirituales, la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, el congregarme en la iglesia para llenarme de su presencia, ahí te acercas a Dios. Y el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Y mira qué más. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y mira qué dijo Pablo a los Gálatas, capítulo 2 del 19 al 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley no fue hecha para los que andan en el Espíritu, ¿sabes? Si tú andas en el Espíritu, la ley no está hecha para ti. La ley fue hecha para los pecadores, para los matricidas, los patricidas, para los homicidas. Dice la Biblia que para eso fue que se hizo la ley. A su nombre, gloria. Y dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ay, qué lindo, gracias, papá. Y mira qué le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículos 22, 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y finalizando esta palabra, este mensaje, ¿cómo es que nosotros tenemos que estar? Número 1, con las armas espirituales. No salgas sin las armas espirituales. No salgas sin orar de tu casa. Levántate a orar. Mire, hermano, aunque sean 15 minutos, pero no salgas sin orar, porque esas son armas espirituales. Ay, santo.
Esas son armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esas son armas poderosas en Dios contra el poder de las tinieblas. Si estamos de pie por la oración. Mire cómo dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo. Y todo vuestro ser, o sea, todo vuestro ser equivale a espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si no guardamos nuestro cuerpo, usando las armas correctas, sometiéndonos a Dios, resistiendo las tentaciones, no estaremos listos para la venida del Señor y nos vamos a quedar. No que yo soy de parte de los nenes lindos de Dios. No, Dios no tiene nenes lindos. A Moisés por poco lo mata porque no había circuncidado a su hijo. Y va Dios a matar a Moisés. Que te estás metiendo con Dios. Que te estás metiendo con Dios. Dios no tiene nenes lindos. Dios espera que cada uno de sus hijos vivan en obediencia a su palabra. De lo contrario, no seremos irreprensibles para la venida del Señor. Dios nos manda a militar en el espíritu, no en la carne. Y ya te dio las armas, porque Él no te dejó así desprovisto. ¡Ay! Sírveme como pueda. No. Sírveme y te voy a dar unas armas que son poderosas contra el diablo y contra ti mismo. Yo te voy a ayudar, pero sométete a mí, a mi palabra, y tú vas a ver mi gloria. Y verás cómo Dios comenzará a hacer cosas en tu casa, contigo, con tus hijos. Cómo Dios comenzará a cerrar puertas de maldición y abrir puertas de bendición, porque te sometiste a Dios y resististe al diablo. ¿Y hasta cuándo es esto, pastora? Hasta que te muera. ¿Cómo, pastora? Hasta que te muera. Los que se mueren, ya vencí. ¿Sabes que la muerte, mucha gente le tiene temor a la muerte? Y mucha gente, como pasó con lo que relata Henry, del predicador que dijo, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? La gente, ¡ya, santo! ¡Aleluya! ¡Gloria! Vamos a ver si esto es verdad. Cogió una pluma de esa, una plumita de esa de gallina o no sé. Hizo, donde caiga esta pluma, ese será el próximo que morirá. La gente, nadie se quería morir. Pero sabes que la muerte del cristiano, ¿verdad? Del cristiano, del que está viviendo en obediencia, es la transición a tu descanso. Ya no tienes que luchar con esta carne, porque va directamente al paraíso. Y cuando Cristo llame, vas a resucitar ya con un cuerpo incorruptible, porque el descanso llega en ese momento. Y cuando el Señor transforme nuestros cuerpos mortales, ahí entramos en el reposo de Dios. Resiste un poco más, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Resiste un poco más. Está fuerte la cosa, pastora. Resiste y tú vas a ver la gloria de Dios. Padre, he predicado tu palabra. Gracias por hablarnos por tu palabra. Gracias por no dejarnos así a la merced del enemigo, a la merced de este mundo tan duro y tan terrible, sino que contamos con las armas espirituales. Y gracias porque somos parte de esa milicia. Somos cual soldados
Y como tú nos tomaste por soldados, tenemos que entonces tener cuidado cómo andamos. Ayúdanos a permanecer en la obediencia. Líbranos de las tentaciones, Padre. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien que necesite la oración? ¿Habrá alguien que diga: yo necesito la oración porque esto está fuerte en mi vida? El Señor hoy quiere darte una doble porción de su espíritu. El Señor hoy quiere darte ayuda. Aleluya. El Señor quiere cubrirte en esta noche, en esta tarde, perdón. El Señor quiere que tú deposites sobre Él todas tus cargas y preocupaciones. Aleluya. Dijo el salmista: los que miraron a Jehová fueron alumbrados. Y los que confían en Jehová, que me gustaría que yo hoy cantara esto, a los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo.